Antes de comenzar con esta historia, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. En este canal contamos casos reales, impactantes y muchas veces silenciados, para que la verdad nunca quede enterrada. Si te interesan las investigaciones profundas y las historias que merecen ser contadas, suscríbete ahora y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando lo que otros prefieren callar. La noche del 14 de septiembre de 2012, las calles polvorientas de un pequeño pueblo en Sinaloa parecían tan tranquilas como siempre. La luz amarillenta de los postes apenas iluminaba las esquinas, y los pocos comercios abiertos cerraban temprano, como si algo invisible flotara en el aire. Entre los vecinos, un nombre corría de boca en boca: Alejandro Vargas, un hombre de 34 años, conocido por ser reservado, trabajador y, según algunos, demasiado curioso para su propio bien. Esa noche, Alejandro había sido visto por última vez en la gasolinera del centro, cargando combustible en su vieja camioneta Ford roja. El encargado del lugar, un joven llamado Mauricio, recordaba haberlo visto recibir una llamada telefónica y salir apresuradamente, dejando incluso el cambio sobre el mostrador. Después de eso, nadie más lo volvió a ver. Su desaparición no tardó en despertar rumores. Algunos decían que había huido por deudas de juego, otros aseguraban que había tenido problemas con un grupo criminal. Sin embargo, la teoría más peligrosa surgió de forma inesperada: que Alejandro era en realidad un informante de la DEA infiltrado en la región. Este rumor no era un simple invento de cantina. Días antes, varios hombres vinculados al cártel de Sinaloa habían sido detenidos en una operación quirúrgica que parecía demasiado precisa para ser casualidad. Las autoridades locales no dijeron nada oficialmente, pero la coincidencia era demasiado grande para los que vivían cerca del fuego. Entre quienes creían en esa versión estaban nada menos que Germán el Patrón Aguirre, un alto mando del cartel, hombre temido por su brutalidad y por su instinto para detectar traidores. Según se supo después, Germán había recibido un soplo de que alguien en el pueblo estaba pasando información sobre rutas y cargamentos, y todo apuntaba a Alejandro. La idea de que el jefe del cartel pudiera creer que él era un agente encubierto no solo ponía su vida en riesgo, sino que significaba que cualquier intento de buscarlo públicamente podía desatar una tormenta de violencia en el pueblo. Su familia, en especial su hermana menor, Lucía, comenzó a buscar discretamente, preguntando en lugares apartados, evitando la policía y las autoridades locales, que muchos consideraban cómplices del narco. Lo único que logró encontrar fue una pista inquietante. Un vecino aseguró haber visto esa misma noche una camioneta negra sin placas siguiendo a Alejandro en las afueras del pueblo. Lo que nadie sabía era que para esa hora Alejandro ya estaba muy lejos, retenido en un lugar donde el silencio y la oscuridad serían sus únicos compañeros, mientras Germán decidía si lo dejaba vivir o lo convertía en un ejemplo de lo que pasa cuando alguien se cruza con el cártel de Sinaloa. Tópico 2. La sospecha del patrón Germán. El patrón Aguirre no era un hombre que se dejara llevar por chismes. Había sobrevivido más de 2 décadas en el cártel de Sinaloa gracias a su habilidad para distinguir la verdad de las mentiras, incluso en los susurros más envenenados. Sin embargo, la idea de que había un infiltrado de la DEA operando en su territorio no podía ser tomada a la ligera. Todo comenzó cuando un cargamento importante de metanfetamina, valuado en varios millones de dólares, fue interceptado en una carretera secundaria. La redada fue limpia, sin tiros, y los agentes sabían exactamente dónde y cuándo atacar. Para Germán, eso solo podía significar una cosa: alguien de adentro estaba hablando.
En una reunión privada en su rancho, sus hombres más cercanos le presentaron una lista de posibles soplones. La mayoría eran descartados rápidamente, pero uno de los nombres lo hizo fruncir el ceño: Alejandro Vargas. No figuraba como miembro del cartel ni como parte de sus redes de transporte, pero su presencia en ciertos lugares coincidía con operaciones que después caían. ¿Quién es este tipo?, preguntó Germán, encendiendo un cigarro mientras observaba la hoja con los nombres. Dicen que vive solo, trabaja reparando maquinaria y a veces hace viajes a Culiacán, respondió uno de sus hombres. Pero lo interesante es que en los últimos meses lo han visto hablando con gente que no es de aquí. Gringos, jefe. Esa última palabra fue suficiente para que Germán cambiara de postura. El recuerdo de operaciones anteriores en las que la DEA había usado civiles inofensivos para recopilar información le venía a la mente. Y la coincidencia de que Alejandro hubiera sido visto con extranjeros en un café de la ciudad era, para él, una señal de alerta. El patrón no tardó en dar la orden. Quiero que lo traigan, vivo. Quiero saber qué tanto sabe y quién le paga. Esa orden se ejecutó con precisión. La camioneta negra sin placas, conducida por dos de sus sicarios más confiables, siguió a Alejandro desde la gasolinera hasta un tramo solitario de carretera. Allí lo interceptaron. No hubo disparos ni gritos, solo un forcejeo rápido, una capucha sobre la cabeza y el silencio absoluto de la noche. Para Germán, ese era solo el primer paso. Lo siguiente sería interrogarlo hasta arrancarle la verdad. Si resultaba ser inocente, tal vez lo dejaría ir, aunque en su mundo las sospechas raramente se borraban por completo. Y si resultaba ser un agente encubierto, entonces su muerte sería un mensaje claro para cualquiera que pensara en cruzar al cártel de Sinaloa. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia de que Alejandro no había vuelto a casa empezaba a correr de forma discreta. Algunos pensaban que había huido por problemas personales. Otros, en voz muy baja, temían que su ausencia tuviera que ver con algo mucho más oscuro. La camioneta negra avanzaba sin prisa por caminos rurales, esquivando cualquier carretera principal. Alejandro, con la cabeza cubierta por una capucha áspera y las manos atadas con cinta, sentía el rugido del motor y el traqueteo de las piedras bajo las llantas. No podía ver, pero el olor a tierra seca y a combustible viejo le decía que lo llevaban lejos del pueblo. Después de más de una hora, el vehículo se detuvo. Lo arrastraron fuera y lo empujaron a través de lo que parecía ser un pasillo estrecho con piso de tierra. El aire estaba impregnado de humedad y óxido. Al quitarle la capucha, sus ojos tardaron en adaptarse a la penumbra. Estaba en una habitación improvisada, sin ventanas, con una sola bombilla colgando del techo. En el centro, una silla metálica esperaba, y frente a ella, con las mangas arremangadas y una mirada fría, estaba Germán el patrón Aguirre. «Siéntate», ordenó con voz grave. Dos hombres lo obligaron a sentarse y aseguraron sus muñecas a los brazos de la silla. Germán se acercó lentamente, encendiendo un cigarro y exhalando el humo cerca de su rostro. «Alejandro Vargas, no eres nadie importante en este pueblo. Pero de repente empiezas a aparecer en los lugares equivocados, con la gente equivocada, y justo después caen cargamentos que valen más que tu vida. ¿Me vas a decir que es casualidad?». Alejandro tragó saliva, intentando mantener la calma. «No sé de qué me está hablando». La respuesta provocó una sonrisa cínica en Germán. Asintió, como si hubiera escuchado esa frase 1000 veces antes. «Está bien, vamos a hacerlo a mi manera». El primer método no fue brutal de inmediato. Le dejaron sin agua durante horas, con un reflector apuntando a su cara para que no pudiera dormir. Le hicieron las mismas preguntas una y otra vez. ¿Quién te envió? ¿Cuánto te pagan? ¿Dónde están tus contactos? Pero conforme pasaban las horas, la paciencia de Germán se agotaba. Dio la orden de ablandarlo. Uno de sus hombres le golpeó el estómago con una barra de madera,
lo suficiente para doblarlo de dolor sin dejar heridas visibles. A pesar de todo, Alejandro no daba más que respuestas vagas. No porque fuera un agente, sino porque realmente no tenía la información que querían. Pero eso, en la mente de Germán, era imposible. El silencio solo podía significar que era un hombre entrenado para resistir. En ese momento, Alejandro comprendió que su mayor problema no era probar su inocencia, sino sobrevivir lo suficiente para que alguien lo encontrara, si es que alguien estaba buscando. La tercera noche en cautiverio fue la más larga para Alejandro. El calor sofocante del cuarto, combinado con la falta de agua y alimento, lo estaba debilitando rápidamente. Cada músculo de su cuerpo dolía, y su mente comenzaba a desvanecerse en un estado confuso entre la vigilia y el sueño. Germán entró en la habitación con paso firme, escoltado por dos hombres armados. Llevaba en la mano un folder grueso con fotografías y papeles. Sin decir una palabra, arrojó todo sobre la mesa frente a Alejandro. Entre las fotos había imágenes de él saliendo de un café en Culiacán junto a dos hombres rubios, claramente extranjeros. «Explícame esto», exigió Germán, golpeando la mesa con el dedo. Alejandro, con la voz apenas audible, respondió: «Son turistas. Uno de ellos me pidió ayuda para reparar un coche rentado. No sé quiénes son». La respuesta no convenció a Germán. «Y qué casualidad que después de esa reunión cayera un cargamento mío», dijo, acercando su rostro al de Alejandro. «No me mientas, o mañana tu cuerpo va a aparecer en un canal y nadie va a preguntar por qué». Para aumentar la presión, uno de los sicarios trajo una cuerda gruesa y la colocó alrededor del cuello de Alejandro, ajustándola lo suficiente para que sintiera cómo su respiración se dificultaba. El patrón se quedó observando, midiendo su reacción. «Mírame bien», dijo Germán. «Si eres de la DEA, tu gente no va a venir por ti, y si no lo eres, nadie en este pueblo se va a arriesgar para salvarte. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Hablar o morir en silencio?» Alejandro sabía que cualquier respuesta errada podría sellar su destino. Optó por mantenerse firme, respirando con dificultad, y repitió que no tenía nada que ver con la DEA ni con las redadas. Ese acto de resistencia, lejos de convencer a Germán, lo enfureció más. Sin embargo, uno de sus hombres, Tomás, el ingeniero Villalobos, intervino. «Patrón, si lo matamos ahora y resulta que no era de la DEA, vamos a atraer más atención. Quizás podamos usarlo para saber si hay más gente detrás». Germán, aunque renuente, aceptó posponer la ejecución, pero dejó claro que la paciencia se le estaba agotando. «Tienes 24 horas para decirme lo que quiero oír. Después, no habrá otra oportunidad». Alejandro quedó solo de nuevo, con la cuerda todavía en el cuello, como recordatorio de que el tiempo corría en su contra. En el pueblo, la desaparición de Alejandro ya no era un simple rumor, era un secreto a voces. La mayoría prefería callar, pero una persona no estaba dispuesta a hacerlo: Lucía Vargas, su hermana menor. Lucía sabía que ir a la policía local era inútil. Muchos agentes trabajaban para el cártel de Sinaloa y, de hecho, podrían ser los mismos que habían informado a Germán sobre su hermano. En cambio, recurrió a alguien que, aunque peligroso, tenía cuentas pendientes con el patrón, Rafael Ortega, exmiembro del cartel que ahora vivía escondido en las afueras. Rafael había sido un chofer de confianza de Germán hasta que una disputa por dinero lo obligó a huir. Lucía lo buscó desesperadamente y le explicó lo ocurrido. Al principio él se negó. «No sabes en lo que te estás metiendo. Si Germán me ve cerca, no solo me mata a mí, te mata a ti también». Pero al escuchar que Alejandro estaba acusado de ser de la DEA, algo cambió en su expresión. «Si Germán cree eso, lo va a matar aunque sea inocente. Quizás pueda sacarlo antes de que lo haga». Rafael conocía las rutas de traslado y los lugares donde el cartel retenía a sus prisioneros. Por la descripción que Lucía le dio, dedujo que Alejandro debía estar en un antiguo almacén agrícola,
a unas 2 horas del pueblo, que el cartel había convertido en centro de interrogatorios. Esa misma noche, Rafael se puso en contacto con 2 viejos aliados que le debían favores. El plan era arriesgado. Se harían pasar por un grupo de sicarios enviados desde otra región para recoger a Alejandro, usando uniformes falsos y un vehículo similar a los del cartel. Mientras tanto, en el almacén, Alejandro empezaba a perder la noción del tiempo. Su garganta estaba seca, sus músculos rígidos y el sonido de pasos fuera de la puerta lo mantenía en un estado constante de alerta. Cuando la cerradura giró, esperaba ver de nuevo a Germán, pero en su lugar aparecieron 2 hombres encapuchados que no reconocía. «¡Vámonos, rápido!», susurró uno de ellos mientras cortaba las ataduras. Alejandro dudó. No sabía si eran realmente rescatistas o simplemente otro grupo del cartel que lo llevaba a un destino peor. Sin embargo, el miedo a quedarse donde estaba lo empujó a seguirlos. El grupo avanzó hacia la salida, pero antes de llegar, un grito rompió el silencio. «¡Alto ahí!», era uno de los guardias de Germán. En segundos, la calma se transformó en caos. Gritos, disparos y el eco metálico de las balas rebotando contra las paredes llenaron el almacén. Rafael, que esperaba afuera al volante de una camioneta, escuchó la balacera y supo que todo se había complicado. El plan de Rafael dependía de rapidez y sigilo, pero en el momento en que sonó el primer disparo, todo se vino abajo. Los 2 hombres que habían entrado por Alejandro respondieron al fuego, abriendo paso a balazos mientras lo empujaban hacia la salida. El eco ensordecedor rebotaba en las paredes del almacén, y el olor a pólvora se mezclaba con el polvo del suelo. «¡Corre, corre!», gritó uno de ellos, empujándolo hacia la luz tenue del exterior. Afuera, la camioneta conducida por Rafael ya estaba encendida. Alejandro y los rescatistas apenas habían avanzado unos metros cuando una ráfaga de AK-47 impactó contra la pared a pocos centímetros de sus cabezas. El grupo se lanzó al suelo instintivamente y uno de los rescatistas quedó herido en el hombro. Rafael salió del vehículo, disparando para cubrirlos. Su puntería, afilada por años de trabajo en el cartel, le permitió neutralizar a 2 guardias, pero sabía que en cualquier momento llegaría más gente de Germán. Finalmente, lograron alcanzar la camioneta. Rafael aceleró sin mirar atrás, saliendo por un camino de terracería que llevaba a una carretera secundaria. Pero no habían avanzado ni 1 kilómetro cuando escucharon el rugido de motores detrás de ellos. 2 camionetas del cartel venían en persecución. «Agárrense», advirtió Rafael, pisando el acelerador a fondo. Las balas comenzaron a perforar la chapa trasera y las ventanas, haciendo que Alejandro se agachara instintivamente. Rafael zigzagueaba para dificultar los disparos, pero los perseguidores no cedían terreno. En un momento, uno de los vehículos logró emparejarse, y un sicario asomó medio cuerpo por la ventana, apuntando directamente hacia el asiento de Alejandro. En un acto reflejo, el rescatista herido levantó su arma y disparó, derribando al atacante. La camioneta enemiga perdió el control y volcó en un barranco, pero la segunda seguía tras ellos. Rafael tomó un camino aún más estrecho, lleno de curvas y maleza, con la esperanza de perderlos. La estrategia funcionó parcialmente. La camioneta perseguidora tuvo que reducir la velocidad para no estrellarse, lo que les dio una ventaja de unos minutos. «Si cruzamos el arroyo, no podrán seguirnos», dijo Rafael, girando bruscamente hacia un paso de agua poco profundo. El motor rugió mientras el vehículo atravesaba la corriente, saliendo al otro lado con dificultad. Por un momento, el silencio volvió. Alejandro respiró hondo, pero sabía que aquello no significaba seguridad. Si Germán había invertido tanto en capturarlo, no se detendría hasta encontrarlo. Y ahora, su hermana y Rafael también estaban en la mira. Después de la huida, Rafael condujo durante horas por caminos que solo los lugareños conocían. Finalmente,
Llegaron a una vieja cabaña de madera en lo alto de la sierra, propiedad de un primo de confianza de Rafael. Allí, Alejandro recibió agua, comida y un colchón improvisado donde por fin pudo recostarse. «No podemos quedarnos mucho tiempo», advirtió Rafael. «En cuanto se entere que te escapaste, Germán va a mover cielo y tierra para encontrarte». Mientras tanto, en su rancho, Germán, el patrón Aguirre, estaba furioso. La noticia del rescate había llegado a sus oídos en cuestión de minutos, y su orgullo estaba herido. No solo habían liberado a su prisionero, sino que lo habían hecho en sus propias narices. «Quiero a ese desgraciado y a cualquiera que lo haya ayudado», rugió frente a sus hombres. «Vivos o muertos, pero tráiganmelos». En cuestión de horas, el cartel desplegó una red de búsqueda. Camionetas armadas comenzaron a patrullar caminos y carreteras, y los poblados cercanos fueron visitados por hombres que preguntaban con violencia por el soplón. Cualquiera que dudara en responder era golpeado o amenazado frente a su familia. Lucía, que permanecía en el pueblo, sintió la presión inmediatamente. Un par de sicarios apareció en su casa, revisando cada habitación y exigiendo saber dónde estaba su hermano. Ella fingió no saber nada, soportando la mirada penetrante de uno de ellos que parecía no creerle. En la sierra, Alejandro observaba desde la ventana cómo el amanecer pintaba el horizonte, pero su mente estaba en otro lado. Sabía que quedarse significaba poner en riesgo a todos los que lo ayudaban. Su instinto le decía que debía seguir moviéndose, aunque no tuviera un plan claro. Rafael, por su parte, estaba dividido entre ayudarlo a cruzar la frontera, algo extremadamente arriesgado, o buscar una forma de limpiar su nombre ante Germán, aunque eso implicara un encuentro directo con él. Las horas pasaban y la tensión crecía. Los rumores de que Germán había puesto precio a la cabeza de Alejandro, una suma tentadora para cualquiera dispuesto a traicionarlo, comenzaron a circular incluso en la sierra. Eso significaba que ya no podían confiar en nadie. Esa misma noche, Rafael recibió un mensaje a través de un contacto. Germán había ofrecido una reunión para arreglar las cosas, pero ambos sabían que ese tipo de invitaciones rara vez terminaban en paz. Rafael sabía que aceptar la reunión con Germán era como caminar directo a la boca del lobo. Sin embargo, también entendía que seguir huyendo solo prolongaría lo inevitable. Decidió que lo mejor era enfrentar la situación, pero en sus propios términos. La cita fue pactada en un viejo corral abandonado, lejos de cualquier asentamiento. Rafael y Alejandro llegaron en una camioneta prestada, con el motor aún caliente por el largo trayecto. Mientras se acercaban, vieron varias camionetas estacionadas en semicírculo y al menos una docena de hombres armados vigilando. Germán los esperaba de pie, con su sombrero característico y un semblante que mezclaba rabia y curiosidad. «Así que aquí está el famoso soplón», dijo sin apartar la mirada de Alejandro. «Te di la oportunidad de hablar y la desperdiciaste». Alejandro, debilitado pero firme, dio un paso al frente. «No soy de la DEA, Germán. Nunca lo fui, y lo sabes, pero necesitas un culpable para tus pérdidas». El silencio se apoderó del lugar. Algunos sicarios se miraron entre sí, sorprendidos por el tono desafiante. Germán sonrió, pero no era una sonrisa de humor, sino de alguien que ya ha tomado una decisión. «No me importa si lo eres o no», respondió. «El hecho es que tus pasos coincidieron con golpes a mi gente. Eso es suficiente». Rafael intervino rápidamente. «Patrón, si lo matas, vas a confirmar ante tus enemigos que la DEA estuvo aquí. Van a creer que te quebraron desde adentro. Eso te va a costar más que dejarlo ir». Las palabras hicieron que Germán se detuviera. No le gustaba admitirlo, pero el razonamiento tenía peso. Ejecutar a Alejandro podía enviar un mensaje equivocado a rivales y autoridades. Por otro lado, dejarlo vivo también implicaba un riesgo. Finalmente, Germán dio un gesto seco a sus hombres. «Lárguense. No quiero verlo nunca más en mi territorio. Y si vuelve,
No habrá segunda oportunidad. Rafael y Alejandro regresaron a la camioneta sin mirar atrás. El trayecto de vuelta fue silencioso, pero ambos sabían que la libertad de Alejandro era relativa. El cartel no olvidaba, y su nombre quedaría marcado para siempre. Al llegar a la sierra, Lucía los esperaba con lágrimas en los ojos. Alejandro la abrazó, consciente de que, aunque había sobrevivido, su vida anterior había terminado. Tendría que empezar de cero, lejos de casa, siempre mirando por encima del hombro. Germán, por su parte, observó cómo las luces de la camioneta desaparecían en el horizonte. Para él, el asunto estaba cerrado, por ahora. Pero en el mundo del narcotráfico, los finales felices rara vez duran mucho. Si esta historia te mantuvo en tensión hasta el último segundo, imagina lo que viene en los próximos episodios. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte las narraciones más impactantes del mundo del narcotráfico, desapariciones y justicia corrompida. Cada semana revelamos casos que pocos se atreven a contar, y tú puedes ser parte de quienes conocen la verdad. No dejes que el silencio oculte estas historias.